regreso en Reporte Estelar analizando los procesos electorales en Venezuela a propósito del evento que tenemos el próximo 21 de noviembre, elecciones regionales. Elecciones bastante polémicas, elecciones donde se habla de que no existen las garantías necesarias para participar en este proceso. Sin embargo, ya se ha dado a conocer por los dos bloques importantes en Venezuela que van a participar en este proceso. Nuestro invitado, Carlos Aquino, nos hablaba de que, bueno, en Venezuela siguen manteniéndose los dos bloques, chavismo y oposición, pero ahí sí existen los niní. Hablando de porcentaje, tomando en cuenta los procesos electorales, ¿en cuánto podemos ubicar eso? Sí, efectivamente hay, digamos, dos elementos que puntualizaría. Uno, en general, a lo largo de los últimos 15 años, en la medida en que disminuye la abstención, es decir, aumenta la participación, la votación por los sectores de oposición aumenta. Esa es casi una regla a lo largo de los últimos 15 años. ¿A medida que? Mientras más participación, es decir, mientras es menor la abstención, aumenta el crecimiento y aumenta el apoyo hacia la oposición. Quiere decir que en general la gran mayoría de quienes se abstienen en los procesos electorales han sido de oposición. Cuando ha sido muy baja la participación, es decir, muy alta la abstención, el partido de gobierno, el PSUV, ha sacado unos muy buenos resultados porcentualmente hablando, 60, 70%. En general esa ha sido la regla. ¿Eso es en los últimos? 15 años. Esa ha sido prácticamente la regla. Y el segundo elemento que destacaría, y eso lo podemos ver y lo veremos en datos, tiene que ver con que ya en tiempos de Chávez, porque mucho se ha mistificado con respecto a la figura imbatible, invencible de Chávez, y durante Chávez ya se notaba en datos de procesos electorales o una disminución en algunos procesos o una pérdida de crecimiento, de fuerza en el crecimiento de apoyo electoral, mientras que en el sector de oposición en general se fue dando un bastante sólido crecimiento de ese apoyo y de ese crecimiento. Entonces, por ejemplo, en las elecciones presidenciales, esto es la figura de Chávez tal cual, este no es otra persona. En el 2012. Correcto, ¿no? Incluso para verlo en el tiempo, de las elecciones de 2000 a 2004, en 2004 recordemos que hubo un referendo revocatorio, es decir, era la figura de Chávez la que estaba en juego. Correcto. Entonces, de 2000 a 2004, la votación a favor de Chávez aumentó en 54%, pero la votación a favor de la opción opositora aumentó en 69%. De 2000 a 2004, la oposición tuvo un aumento porcentual en su apoyo dentro de su propia votación. ¿Me explico? Ganó Chávez en 2004, sí, pero el desarrollo a lo largo de esos 4 años en el apoyo de su propia opción fue favorable para la opción de la oposición. Después de 2004 a 2006, recordemos que 2004 gana el referendo revocatorio Chávez, 2005 la oposición opta por no participar en la Asamblea Nacional, venía de un proceso de desmoralización. Que entonces le hizo mucho daño. Correcto, y al país. Si nos daba tiempo, podemos hablar eso. Al país le hizo mucho daño y al fortalecimiento de la concepción autocrática de Hugo Chávez. Pero bueno, en 2006, entonces, con un buen escenario político, se da el mejor resultado porcentual de Hugo Chávez. El mejor de toda su historia presidencial se da justamente en ese 2006, en el que de 2004 a 2006 tuvo un crecimiento de 26% en su votación. Y la oposición, sin embargo, creció un 7%. Creció, aunque creció menos. Pero después, de 2006 a 2012, que es justamente en 2005-2006, donde empieza ese declive claro en la fortaleza electoral de Hugo Chávez, vemos que de 2006 a 2012, elección presidencial, la votación por Chávez creció en 12%, pero la votación por la oposición creció en 53%, de 2006 a 2012. 12% crecimiento de la votación de Chávez y 53% la votación de la oposición. Entonces ahí se va identificando en estos 3 lapsos, en 2 de estos 3 lapsos identificados, de 2000
a 2012, 3 lapsos identificados, 2 de esos 3, la oposición fue la que más creció entre una elección y otra. Y esto es puro Chávez. Esto es puro Chávez, no es No hemos tocado Maduro. todavía Maduro. No, hemos tocado, dirían algunos, al pobre Maduro que le tocó la terrible herencia que le dejó ese señor, que le dejó Maduro, que le dejó Chávez. Porque indudablemente, si vemos ya la de 2013, ahí veremos que la votación entre la 2012 y 2013, ya la primera de Maduro en 2013, la votación del chavismo decreció en 7,4 y la de la oposición creció en 11,7. Pero ese ya es incluso con Maduro. Pero con Chávez, que es uno de los aspectos que queremos significar, con Chávez ya hubo esa disminución. Empezó el descenso con Chávez. Sí, Empezó que el la declive. propaganda abrumadora, tremenda, la demagogia, encubría de alguna manera. Pero bueno, en gobernaciones incluso también lo podemos identificar, que sería la segunda tabla. Efectivamente, 2006, 2012 son elecciones a gobernaciones, a gobernadores, que es como la que tenemos ahorita, cuando estando Chávez vivo. Entonces, de 2008 a 2012, uno de los aspectos que hay que significar es que en 2008 la sumatoria de los votos del PSUV contra la sumatoria de los votos de oposición, el PSUV tenía en 2008 600.000 votos más como PSUV, en 2008. En 2012, ese mismo dato da solo una ventaja de 300.000. Es decir, entre 2008 y 2012, elecciones de gobernaciones, la votación sumada nacional, la diferencia se redujo entre el PSUV y la oposición. Pero de 600.000 a ahí me estás hablando 300.000. solamente del partido PSUV, no me estás Claro, hablando para del identificar- bloque chavista. Claro, porque ese bloque chavista ha tenido modificaciones, los tuvo y los tiene hoy día. No son los mismos factores, pero el PSUV es el partido de Chávez. Es el partido más claramente identificado con el chavismo. Es el que, por llamarlo de algún modo, no ha tenido mutabilidad, por decirle de alguna algún manera. modo, aunque pasó de MBR a PSUV. En cambio, el Gran Polo Patriótico, Alianza Patriótica y todos los nombres que se le ha dado, sí ha tenido Y que siempre ha habido grietas modificaciones. también Y que siempre dentro ha del tenido- bloque chavista. Lo que Correcto. pasa es que han sido, como señalaste, han sido tapadas de alguna manera por la gran propaganda Correcto. que se ha dado en los procesos electorales. Vamos a hacer una pausa, Carlos Aquino. Claro. Estamos conversando esta noche con Carlos Aquino, quien es dirigente político, además analista, viendo hoy todo lo que han sido los procesos electorales, de cómo se han comportado en nuestro país. Nos vamos a la pausa y ya regresamos.